¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos con una clase más del panorama bíblico. Esta vez nos toca el libro de Jueces, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme quitar mi imagen. Ahí está, libro de Jueces, ¿sí? Clase número 8, ¿sí? Entonces, voy a ponerme otra vez acá. Ahí está. Ah, no, espera. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Perfecto, saco mis apuntes, por favor. Y ahí estoy, ¿no? Ok, entonces este libro de Jueces, bueno, pues este libro es el libro contiene la historia eh, de todos los 14 jueces que hubo en Israel después de Josué. Este es el séptimo libro del Antiguo Testamento, y transcurre, como les digo, en el periodo después de la muerte de Josué hasta la hasta Samuel, ¿sí? Se acuerdan que ahí está el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, ¿sí? Entonces, hasta Samuel, que también Samuel era otro juez, fue el último juez, ¿de acuerdo? Y hasta después de, acuérdense que cuando Samuel se instituye el primer rey, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos la próxima semana. Esto lo veremos después. Ok, el nombre de jueces, o el libro de jueces, en hebreo es Shofetim, ¿sí? Se designaba en el Antiguo Testamento a una serie de personajes que se esforzaron por dirigir lo que es el pueblo de Israel y mantener a salvo de la hostilidad y el dominio de los que habían vencido, ¿no? De los cananitas, de las diferentes tribus cananitas. Estos personajes vivieron durante el periodo, como os dije, de la muerte de Josué y años inmediatos anteriores al inicio de la monarquía en Israel, ¿no? Es del siglo, digamos, del 13 al 11 antes de Cristo. Recuerde que después de Josué siguió a las bueno, él guió a las tribus de Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Hacia la entrada a la tierra prometida. Él entra y una vez que repartió todas digamos, las regiones, les dio a las diferentes tribus sus tierras dentro de todo lo que es Canaán, les llamó a ser nuevamente fieles al pacto con Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torah. Y si hacían lo que si ellos, o sea, más bien, si ellos decidían adorar a Dios, entonces ellos demostrarían que a todas las otras naciones, ¿sí? Cómo era Dios, cómo era el Dios de Israel. Entonces, Jueces comienza precisamente con la muerte de, permíteme, aquí está. Sí, empieza con lo que es la muerte de Josué. Básicamente cuenta la historia del complemento, ¿no? De lo que es el final de la vida de Josué, ¿sí? Y el completo fracaso de Israel. Las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora no, pues no pensaban en algo como una corte, ¿no? O sea, no podemos pensar algo así como lo de la televisión o lo que tenemos nosotros, ¿no? Que llega un juez y se presentan ahí para que les dé una resolución. No, más bien eran líderes religiosos, políticos y militares, ¿sí? Como digamos, como un jefe tribal, ¿no? Un caudillo, una cosa así. De hecho, la raíz verbal
de donde procede el sustantivo hebreo traducido por jueces, encierra también el significado de guía, dirección y gobierno, ¿sí? Y es muy probable que la idea de gobernante era lo que ellos querían expresar originalmente, y que pues de ella se haya derivado la palabra de jueces, ¿no? Dado que pues la judicatura es pues una responsabilidad inherente al gobierno mismo, ¿no? O al apartado de, o sea, a lo que le llamamos nosotros como gobierno, ¿no? Como dirección de, de una de una nación, ¿sí? Y necesita ser advertido, que o sea, podemos hacer una advertencia, ¿no? Cuando leas este libro, que realmente es un poco fuerte, pues sí, un poco fuerte, porque cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, sí, y es un, debido al mal liderazgo, y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos, ¿no? Incluso este vemos que ellos empiezan incluso a sacrificar hasta niños, ¿no? A los dioses de los cananeos, ¿sí? A los dioses de los cananeos, ¿sí? Y puede ser pues un libro que a lo mejor sí es un poco fuerte, un poco inesperado, ¿no? Podríamos decir. Hay una larga introducción en el libro, que prepara el escenario para ver el fracaso de Israel, ¿no? Entonces ahí vemos cómo va sucediendo, ¿no? Cómo va introduciéndote en lo que es el fracaso en el cual termina Israel, ¿sí? Porque no expulsan a los cananeos totalmente, ¿no? Entonces se quedan ahí las tribus cananeas, y luego tenemos la gran primer sección, ¿no? Del libro. Vamos viendo ahí una historia acerca del crecimiento de la corrupción de los jueces de Israel, incluso la prohibición de narrar la Torá, ¿no? O sea, muestra cómo los líderes de Israel pasan de ser bastante buenos a buenos, a malos y a peores. Sí, sí. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel, pero ya en su totalidad, ¿no? Ya no nada más del gobierno, sino ya de toda su gente, ¿no? De todos los que formamos precisamente la nación de Israel. Así que vemos ahí la sección inicial, digamos, del libro, ¿sí? Con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida, ¿no? Y aunque Josué derrotó pues, a algunas de las tribus principales, ¿no? O sea, claves, podríamos decir, todavía había mucha tierra que conquistar, y muchos cananeos viviendo en esas áreas, ¿no? En todo ese territorio. Así que el capítulo no concluye con bueno, más bien concluye con una larga lista, ¿sí? De los grupos cananeos y ciudades de Israel que no expulsaron, ¿no? O sea, ciudades dentro de la misma región de Israel que no habían sido expulsadas de sus tierras, ¿no? Entonces vemos ahí todos los que van anunciando todas las ciudades o tribus de cananeos que aún vivían dentro de esa parte, ¿no? Ahora recuerde, el objetivo era expulsar a los cananeos, era para que Israel no adoptara las religiones o la corrupción, ¿sí? Moral y espiritual que tenían los cananeos, ¿no? Acuérdense que sacrificaban niños a Moloch y a no sé cuántos Baal y todos estos
ídolos, ¿no?, que ellos tenían por dioses. Entonces Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, ¿sí? Y esto no estaba sucediendo para nada, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? A ver, déjenme, pues, ahí está. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó eh, todas sus prácticas culturales y religiosas, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿no? Y la historia se detiene justamente ahí, ¿no? Y que casi es por un capítulo completo toda la narrativa, ¿sí? De cómo da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el resto del libro, ¿no? O sea, toda la corrupción que se viene, todo lo que va a hacer el pueblo de Israel. Esta parte de la historia de Israel dice que es una serie de ciclos, ¿sí?, en espiral descendente. Vamos viendo cómo va cayendo Israel, cómo va cayendo, ¿no? Entonces, Israel se vuelve precisamente como los cananeos. Hagan de cuenta que se vuelve otra tribu cananea. Así que pareciera, o sea, que están totalmente en contra de Dios, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? De manera que Dios les permitiría ser conquistados, permite la conquista, la opresión de los cananeos y eventualmente los israelitas serían eh, su, verían el error más bien que cometieron ellos al no seguir a Dios, ¿no? ¿Sí? Y por no haberse arrepentido de lo que estaban haciendo, ¿no? Ahora bien, eh, así que Dios, perdón, pero Dios levanta a un libertador, o sea, a un juez de entre Israel que derrotaría al enemigo, ¿sí?, y traería otra vez la paz. Y entonces es todo un ciclo, ¿no? Van cayendo, va, o sea, levantando a un juez, un libertador, los libra, pero vuelven a caer y vuelven a, o sea, es todo un ciclo continuo, ¿no?, que va sucediendo así. 14 jueces, imagínense, ¿no? Pero Israel, como les digo, eventualmente vuelve a caer en el ciclo, ¿no? Y vuelve a comenzar otra vez todo el panorama y vuelve a caer, ¿no? Pero bueno, es la historia realmente de jueces, ¿no? Como vemos cómo levanta a un libertador y vuelven a caer, levanta a otro libertador y vuelven a caer, ¿no? Ahora, la historia principal, bueno, primero podemos ver a tres jueces, ¿no?, principales, digamos, o más notorios, que es Otoniel, Aot y Débora. Uh, Son, digamos, como una especie de aventuras épicas, ¿no? Pero también son historias extremadamente sangrientas, ¿no? Los jueces mismos o las personas que ayudaban a los jueces, derrotaban a los enemigos, los liberaban al pueblo de Israel y luego volvían a caer, ¿no? Incluso se mataban entre ellos, ¿no? Y cosas así. La historia de los otros tres jueces de Israel son pues más largas y se enfocan en las fallas del carácter, ya no tanto de lo que habían hecho, ¿no?, sino del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez, ¿no? Ahí vemos pues podemos ver a Gedeón, por ejemplo. Sí, a ver, déjenme pasarle. Ahí está. Ahí está, ¿no? Podemos ver a Gedeón, que es un hombre pues realmente comienza bien, pero termina muy mal, ¿no? Realmente era un hombre cobarde,
¿sí? Pero eventualmente termina confiando, perdón, en Dios, ¿no? Que Dios pueda usarlo para liberar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de marianitas, perdón, con solo 300 hombres, ¿no? Llevando pues antorchas y cántaros de barro, ¿sí? Pero Gedón tenía un carácter muy malo, bastante malo, la verdad. Incluso asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron, ¿sí? En la batalla, entonces los asesina, ¿no? Los mata, ¿sí? De ahí pues todo le va mal, de mal en peor, ¿no? Entonces él hace incluso un ídolo con lo que él había ganado de todas las batallas, ¿sí? Hace un ídolo y cuando muere, ¿sí? El pueblo de Israel empieza a adorar el ídolo. Lo toma como un dios, ¿no? Ese ídolo que hizo Gedeón, ¿sí? Y entonces el ciclo pues vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar, ¿sí? El siguiente juez es Yefté, Yefté, quien es algo así como un matón de la mafia, pudiéramos decir, un matón así bien rudo, que vive en las montañas y cuando las cosas se ponen mal, pues Israel, o sea, los ancianos más bien de Israel, van a él y les ruega que los ayude, ¿no? Entonces, pero pues este Getse era un líder pues efectivo, ¿no? Bastante, que ganó realmente muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan alejado de Dios, del Dios de Israel, ¿sí? Que trata lo trata como otro dios cananeo, ¿no? Incluso le dice que sacrificará a su hija si le permite ganar en la batalla, ¿no? Entonces dices, uy, ¿qué pasó, no? Es una trágica historia, nos muestra qué tan bajo ha caído el pueblo de Israel. Ya no conoce el carácter de su propio Dios, ¿no? Y lo que los lleva al asesinato y a la falta de adoración, ¿no? Entonces, vemos ahí que realmente cómo se está comportando el pueblo, ¿no? Qué tan alejado está de Dios, ¿sí? Permítanme, ahí está. Me falta. Ahí, para que vean, ¿no? O sea, trata como un Dios cualquiera, ¿no? Un Dios cananeo. Pero bueno, entonces de ahí nos saltamos un poquito y vamos a uno de los más famosos, ¿no? Que era Sansón. Creo que todo el mundo conoce la historia de Sansón, ¿no? De su cabello y todo eso, ¿no? Pero bueno, ese yo creo que fue el peor juez que hubo, ¿no? Su vida empezó como una promesa, pero a él realmente no le importaba a Dios, ¿no? Era promiscuo, violento, arrogante, ¿sí? Eh, Ganó muchas batallas, pero brutalmente, ¿no? Ganó batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad y su vida, ¿sí? Termina con un violento asesinato en masa, ¿no? Muerte en masa, ¿no? Porque habían como 3000 de los amonitas de estos cananeos. Entonces cuando tira el templo, pues mueren ahí todos, ¿no? Incluso él también muere ahí, ¿sí? Es precisamente la imagen que se ve de fondo, ¿no? Ahora, hay algo importante, ¿no? Que no podíamos notar, es un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empodera a cada uno de estos jueces para lograr grandes cosas, ¿no?
grandes actos de liberación para el pueblo de Israel realmente, ¿no? O sea, les da la fortaleza, les da la guía como para que ellos puedan eh, liberar al pueblo de la opresión, ¿sí? Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas, no, o sea, caídas, podríamos decir así, no significa que valide todo lo que hacen, ¿no? O alguna de sus decisiones. ¿Sí? El principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. ¿Sí? Entonces usa, acuérdense que muchísimos siglos después usa también a los, ¿cómo se llaman estos? Ahí se me fue el nombre. Bueno, a otros que vienen contra Israel, ¿sí? Para llevárselos y al exilio, ¿sí? Los usa, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar a Israel que está mal, que están en pecado y que si ellos se arrepienten podrán volver a su tierra, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante, y podremos ver cómo Dios va usando a los diferentes tribus que los están atacando para poderles mostrar a Israel que están mal, ¿no? Pero bueno, sí, eso es lo que vamos a ver a través de toda la historia de Israel, ¿no? Cómo cae y vuelve a levantarse. Pero bueno, la sección final muestra a Israel como un todo, ¿no? Tocando fondo, o sea, una nación total tocando el fondo, ¿no? Llega hasta lo más bajo. Y hay dos historias trágicas aquí, ¿no? No son para gente débil, ¿no? Ahí se menciona en en algunos teólogos, no son para corazón débil, ¿no? Están estructuradas con unas frases clave, realmente, que se repite 4 veces al cierre del libro, y en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. ¿Sí? Eso se repite 4 veces más o menos al final ya del libro. ¿Sí? La primera historia es acerca de un israelita, ¿no? Llamado Micaía, que construye un templo privado para él solito, ¿sí? Y el lugar es saqueado por un ejército, ¿no? Enviado por Dan, precisamente. Así que ellos llegan y se roban todo y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos los habitantes, ¿no? Es una historia horrible, la verdad, bastante fuerte, cuando Israel olvida a Dios y los más fuertes siempre se salen con la suya aquí, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo en ese momento, ¿no? Como entre los mismos pueblo de Israel, entre ellos mismos se están atacando y se están destruyendo unos a otros. A ver, espérame. Ya me había pasado. Sí, ya casi acabó. Ok, la última historia es aún peor realmente, ¿no? Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel, ¿no? Y vemos cómo luchan entre ellos mismos, ¿no? Ya a un nivel de que se quieren destruir unos a otros ya ahí, por eso les decía que tocan fondo, ¿no? Porque ya sus mentes, su corazón ya no está con Dios, sino que está en su materialismo, ¿no? En su forma de querer ser más, tener más, conquistar, ser los más fuertes, ¿no? Entonces ahí es cuando Israel ya cae en total
locura, podríamos decir, ¿no? Sí. Total alejamiento de Dios. Ahora veamos un poquito el desglose total, ¿sí? El primer tiempo, fidelidad del pueblo bajo el caudillo de un juez que gobierna o exige, ¿sí? El pueblo se mantiene fiel pues al Señor, ¿no? Y vive en un periodo de paz y de prosperidad, ¿sí? Eso lo vemos ahí en capítulo 3 11 ahí se los puse, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Este, 3, el capítulo 3 en versículo 11 30, capítulo 5 31, 8 28, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? Toda esa parte, mencionan más bien, ¿no? Esa primera fidelidad del pueblo que va bien. Segundo, ya empezamos a ver la infidelidad del pueblo y a la muerte del juez sobreviene una etapa en la que los israelitas vuelven a hacer lo malo delante de los ojos de Dios o de Jehová, ¿no? ¿Sí? Esos capítulo 4 1 y 13 1 se apartan del Señor y van tras otros dioses, ¿no? Los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, o sea, pueblos cananeos. Esto, capítulo 2 12 y 13, capítulo 3 7 y 10 6, ¿no? Vemos como es todo un ciclo, ¿no? A ver, ahí está, es el 3, ¿no? Ahí en el 3, el enojo de Dios, la infidelidad de Israel provoca la ira de Dios que los entrega a manos de sus enemigos, ¿no? Como les estaba diciendo. Y vamos a ver otra vez el ciclo, vean esto. En el capítulo 2 14 y 20 y el 21, capítulo 3 8, capítulo 4 2, capítulo 10 7. Se dan cuenta que es todo un ciclo que continuamente se va repitiendo, ¿sí? Y el cuarto tiempo, arrepentimiento de Israel, sometidos a la opresión de sus vecinos, o sea, de los pueblos cananeos de alrededor. Los israelitas lamentan haber sido infieles al Señor, arrepentidos, suplican su auxilio. A ver, ahí va. Capítulo 3 9 primero, y 15. Capítulo 4 3 nuevamente. Capítulo 6 6 nuevamente. Se dan cuenta de los ciclos. Israel recupera la libertad y vive tranquilo durante 40 años. Capítulo 3 11, capítulo 5 31, capítulo 8 28. Círculos, ¿no? Entonces la excepción es en el 330, se lee que son 80 años ahí, ¿no? Que equivale a 2 veces 40 años. Si se dan cuenta de los 40, ¿no? Del arrepentimiento, para que se arrepientan. Al cabo de ese periodo en que reposa el país, digamos, comienza el nuevo ciclo, ¿sí? Si ya se dan cuenta cómo van cayendo continuamente en unos ciclos, ¿sí? O sea, levanta un juez, los libera y están 40 años y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a caer, ¿sí? Pero bueno, así es como se estaban haciendo las cosas los israelitas, ¿no? Ahí les puse los jueces que habían, ¿sí? Fueron 14 jueces, incluyendo Samuel, ¿no? Ahí vemos a Otoniel, les puse ahí, ¿no? Jueces 3, 7 al 11, a Ot, juez en capítulo 3 15, Sangar, jueces 3 31, Débora y Barak, acuérdense que eran los dos, aunque ella estaba como jueza, ¿no? Y jueces 4, capítulo 4 y 5, Gedeón, capítulo 6 al 8, Abimelech, jueces 9 1, Tola, jueces 10 1, Jair 10 3,
Jefté, del 10:6 al capítulo 12:7, Ibzán, jueces 12:8, Elón, 12:11, Abdón, 12:13, Sansón, jueces 13 al 16, y Samuel, que ese ya es en, en primer libro de Samuel, 7, ¿no? Pero 7:15, ahí se los puse para que vieran toda la lista de jueces, ¿sí? En este libro, pues podemos ver, bueno, eso ya es el final, aquí un resumen. En este libro, pues podemos ver que es un poco perturbador, ¿no? Por todos los ciclos, las caídas, todo lo que la caída moral que llega el pueblo de Israel, ¿no? Y ese es el punto que quiere enseñar precisamente esta historia, ¿no? Para que sirvan de advertencia a todos los que realmente se alejan de Dios, ¿no? Y sobre todo para el pueblo de Israel, ¿no? Acuérdense que esto está escrito para el pueblo de Israel, ¿sí? Aunque a nosotros también nos sirve mucho, ¿no? El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de, pues de apartarse de Dios, ¿no? Que realmente Él los ama, ¿no? Porque continuamente les está enviando quien los salve, ¿no? Israel necesita ser liberado de nuevo, ¿no? Ahora incluso de él mismo, ¿no? Y el único rayo de esperanza se encuentra en esa frase repetida en lo que es el final, ¿no? Del libro, ¿no? De que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le venía, ¿no? O sea, lo que quería, lo que le daba la gana. De manera que el escenario está listo para que pues, los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia de David. Aquí empieza para ir encauzando hacia lo que es el rey David, ¿sí? Vemos el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo de Israel, ¿no? O sea, acuérdense, los reyes, sobre todo el primer libro de Samuel, ¿no? Ahí empieza todo esto, ¿no? Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia, es una explicación de que nos trae sobriedad, ¿no? Vemos cómo el humano puede caer tan bajo, ¿no? Nos demuestra la pues, condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios, ¿no? Enviando un rey, que rescata a su pueblo, ¿no? En ese momento. Y mandó otro rey más grande, ¿no? Que nos rescató a nosotros del pecado, de la muerte eterna, ¿no? Nos rescató a todos para que podamos vivir eternamente con Él. Ahí vemos en las hazañas que realizaron estos jueces, pues se revela el poder de Dios, que pese a la frecuencia, como ahí les puse, las frecuentes actitudes reprobables del pueblo de Israel, pues ellos, Dios les manda un libertador para que los saque nuevamente de la opresión y puedan volver a pensar en Él, volver a adorarlo, ¿no? Pero ellos vuelven a caer continuamente. Dios nunca dejó de cuidarlos, ¿no? Con solicitud paternal, ¿no? Con amor, con esa pasión que tiene un padre hacia su hijo, ¿no? Y lo sostiene para que no sucumban como víctimas de sus vicisitudes. Ahí les puse. Eso es un pensamiento que encontré, ¿sí? Una, una reflexión que encontré, ¿no? Por eso las puse ahí. Pero realmente vemos como Dios, a pesar de que caen y se aparten de Él, vuelven a buscarlo, ¿sí? Vuelven a buscarlo a su pueblo para sacarlos nuevamente, ¿no? E incluso esto lo seguimos viendo ¿se acuerdan del el hijo pródigo?
pues hay algo parecido, ¿no? Vuelve Israel hacia él y entonces vemos que realmente Dios los ama tanto que les vuelve a mandar una persona que los saque de esa opresión, ¿no? ¿Sí? Un nuevo juez para que les ayude y puedan redimirse de ese pecado que están cometiendo en contra de Dios. ¿Sí? Así es que igual que a su pueblo, igual es con nosotros, ¿no? Actualmente sigue él buscando gente que quiera ser redimida para que lo siga adorando, ¿no? Y si tú caes y vuelves a él, él te levantará nuevamente y te aceptará nuevamente porque eres su hijo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si realmente tú has caído, levántate y vas a ver como si lo buscas, él te va a ayudar a salir adelante y él te va a levantar y te va a ayudar y apoyar en todo lo que tú necesites. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana en primer libro de Samuel. Que Dios les bendiga. Hasta luego.